Son las 8 de la mañana, 40 minutos, y nos detenemos este lunes 23 de octubre en un tema realmente apasionante. Uno de los momentos cruciales en un partido de fútbol. Una falta en el área, el árbitro pita, señala el punto blanco y decreta el tiro penal. ¿Quién lo va a patear? ¿Está listo para patearlo mentalmente? ¿Es el más idóneo para hacerlo? ¿Hay infalibilidad en el lanzamiento? Los más grandes de la historia han errado desde allí. Maradona, Messi, en mundiales, en finales, mundialistas, momentos cruciales. ¿Qué hay en la cabeza del jugador que ha sido escogido, designado o que él mismo ha decidido lanzar el tiro penal? ¿Cómo se prepara mentalmente? Pues hay un libro que acaba de salir, está listo en las librerías colombianas, no lo hemos leído, lo vamos a hacer. Yo lo leí. Ah, Carito lo leyó. Yo ya lo leí. Perdón. Yo lo leí. Disculpe, Carito, menos mal que usted me corrige. Que está listo ya en librerías colombianas y se titula El Penal Mental. Es escrito por Marcelo Roffé y Tobías Roffé y es una recopilación de experiencias para encontrar respuestas a distintas preguntas. Una, ¿existe alguna fórmula para cobrar bien un penal? ¿El penal es una lotería, como creen algunos? Pues bueno, está con nosotros Marcelo Roffé, es doctor en psicología, especialista en psicología de la actividad física y del deporte, ha publicado 15 libros. Doctor Roffé, bienvenido. Gracias por estos minutos aquí en Radio Red, Una Mirada Diferente. ¿Qué tal? Buen día para usted, para la mesa y para la audiencia. Es un placer realmente conversar con usted. Bueno, ¿existe una manera de cobrar siempre correctamente un tiro penal? ¿Puede llegarse a la infalibilidad en este momento tan crucial de un partido como es ese que puede definir una final, un partido, un campeonato mundial? Bueno, déjeme primero agradecerle a Andrés Grillo, que fue el que confió en mí por tercera vez, porque nos publicó Planeta. Ya había salido Liderazgo para Equipos en el 2018 y en el 2020 mi hija la campeona, mi hijo el campeón, Las presiones de los padres y el entorno. Bueno, y ahora salimos con este libro que, como usted dice, tiene ese título, ¿no? El penal mental, pero tiene un subtítulo que es bastante revelador o disparador, que es preparación o suerte. Bueno, ¿cuánto hay de preparación y cuánto hay del azar, que es incontrolable, ¿no? Está bueno que alguien de la mesa lo haya leído y podamos intercambiar. Infalibilidad no hay. ¿Por qué? Porque hablamos de seres humanos y porque hablamos de que también hay una adivinación, puede haber una adivinación. Vos podés, primero hay que romper un mito, que es no practico penales porque nunca se puede reproducir el ambiente de un partido en un entrenamiento. Esto es verdad, pero existen técnicas para acercarlo, digamos, como poner compañeros al costado hablándole al que va a ejecutar o insultándolo, ¿no? Metafóricamente, poner gente atrás del arco, poner parlantes de audio, etcétera, para distraer. Después está la técnica cognitiva de visualización, que es una técnica psicológica que se utiliza para ya imaginarse con la pelota dentro del arco. Ahora, con todo esto y todo, ¿se puede errar un penal? Y sí, se puede errar, porque juegan los postes, porque el arquero también juega, porque el arquero ha evolucionado mucho. Había una película de Wim Wenders, un director de cine alemán del año 69, si no recuerdo mal, que se llamaba El miedo del arquero. Está mal traducida, es la ansiedad del arquero al tiro penal. Hoy es al revés, hoy es la ansiedad del ejecutante al tiro penal. Marcelo, se ha transformado eso. Sí, una cosita más y ya te doy la palabra.
si me permitís. Sí, sí, El sí. arquero ha evolucionado, ha estudiado, ha mejorado, y el ejecutante ha mejorado, pero no sé si en la misma proporción que los arqueros. Marcelo, yo quería preguntarle, Sí, en varios tramos del partido hay una palabra que se repite mucho, ¿no? Y es la palabra predicción. Lo decía usted ahora que obviamente hay nuevas tecnologías, no solamente para cómo analizar el patear, sino también cómo detener la ejecución. Pero la predicción que juega en el deportista un papel muy importante a la hora de la toma de decisiones. ¿Cómo lo interpreta usted esa palabra predicción? sí, a ver, esto es un juego, y el juego el fútbol no es un juego de la perfección. Un error comete cualquier ser humano y un penal lo erra cualquiera. Esto es lo primero que hay que decir. Y el periodista que me olvidé el nombre, perdón, decía, el que abría la nota, decía muy bien, Messi erró penales en Mundial, Cristiano erró penales, los mejores del mundo erraron penales. ¿Y por qué? Porque tiene una eficacia del 80-82%. ¿Por qué nadie tiene una eficacia en penales del 100%? Bueno, justamente porque es imposible predecir dónde ejecutar, porque vos podés querer patearlo a un lugar y que después te salga a otro, o porque el arquero nunca se tiró para ese lado y en ese momento se tiró, y porque puede pegar en el poste y entrar y puede pegar en el poste y salir. Entonces, lo que está claro, nosotros hacemos preguntas, porque esto es una investigación a 60 personas, 60 arqueros, entrenadores y ejecutantes, y las preguntas son, por ejemplo, por ejemplo, a los arqueros, ¿cuál fue el penal más difícil que te tocó atajar? ¿Tenías algún lugar predeterminado para tirarte? ¿Te pasó alguna vez de cambiar sobre la marcha el lugar a tirarte? ¿Te apoyás en la intuición a la hora de atajar un penal? ¿Te es más sencillo atajar penales de local o de visitante? ¿Alguna vez utilizaste la técnica de visualización? ¿Utilizás la técnica de desconcentración al rival? Bueno, eso ahora se penó, pero el movimiento se puede hacer, ¿no? Y los números que arrojan estas estadísticas son bastante reveladores. Por ejemplo, los arqueros, el 70% lo entrena y el 30% no. El 85% considera la mentalidad como primero en el orden mentalidad técnica y físico. Y la visualización solo la practica el 75%. Al azar, los arqueros le dan poca incidencia, pero Agustín Rossi, que era arquero de Boca y que está en este libro, está considerado con Camilo Vargas de los dos mejores arqueros actualmente en detener penales. Y Rossi le da un 50% de adjudicación al azar. Entonces eso complejiza todo. Es muy complejo el tema, no es tan sencillo. Y con relación, además de eso que está hablando usted de la preparación mental, es que en esos testimonios que pudimos encontrar en el libro y que pudimos leer, además, mire, les cuento, Falcao, Cuadrado, Ospina, están aquí en este libro y hacen parte de esta investigación. Hablan mucho de la preparación mental, pero no mental como de... digamos, la fuerza, sino también cómo preparamos la mente para enfrentarnos a este momento cuando puedan llegar a ser instancias definitivas, como las que vimos en el Mundial de Qatar con la selección de Argentina y la selección de Francia. ¿Qué vio usted que le llamaba la atención sobre esa preparación mental de la cual ahora hablamos mucho más en los deportistas que antes? Bueno, por ejemplo, en Argentina, Messi, que había errado el único penal que pateó en el Mundial 2018 de Rusia, pateó
7 penales, si no me equivoco, y convirtió 6. Se lo atajó el arquero de Polonia, el que se lo atajó, que en la semana le había dicho, si hay un penal te lo atajo. O sea que le ganó el duelo psicológico. Después no falló cuando no tenía que fallar, digamos, en la final. Después Montiel, que fue el que hizo el último penal de Argentina, se sobrepuso a haber sido quien, digamos, de alguna manera generó el penal de Francia con el cual empató el partido, el 3-3. Se tapó y le pegó en la mano. Bueno, él estaba bastante caído por esa situación y se sobrepuso a eso y pateó el penal más importante de la historia de Argentina, dándole la Copa del Mundo, ¿no? Son detalles importantes donde cuentan también la personalidad y la resiliencia. Fíjense que no hace tanto que se definen los mundiales por penales. Que ustedes me podrían decir, Marcelo, ¿es correcto que un mundial con lo que está en juego se defina por penales? La verdad que es un sufrimiento tremendo, ¿no? Uno podría decir, claro, que jueguen al otro día. Qué angustia, qué nervios. Que lo jueguen al metegol, o tienen una monedita. Gol de oro. Claro, o gol de oro, sí, hasta que desfallezcan. Pero hay que cuidar el físico también de los... Pero bueno, es el tercer mundial que se define por penales. Uno se lo ganó Brasil a Italia, sí, otro se lo ganó Italia a Francia y este se lo ganó Argentina a Francia. O sea que Francia llegó 2 veces y las 2 la perdió. Y vale recordar que por eso él un poco hablamos de Roberto Baggio en el libro. Claro, sí, erró ese penalti. Roberto Baggio cayó en una depresión después de errar el penal en el Mundial del 94, 2002, ¿no fue? Sí, el 94. 94, sí, 94. Cayó en una depresión que le duró 2 años. Inclusive lo pueden ver en el documental que se llama El Divino, que está en Netflix, y pueden ver, digamos, cómo todavía tiene secuelas. No se lo perdona, no se lo perdona. Claro. Marcelo, es muy frecuente, especialmente en Colombia, no sé si en Argentina usen esa frase, pero aquí se volvió muy frecuente escuchar, bueno, terminó el partido, hay empate, se van a los tiros penaltis, la lotería. ¿Para usted, claro, el tiro penal es una lotería o no? No, a ver, tiene que leer el libro, es una investigación, pero como decía, hay protagonistas que le dan al azar. Lotería tiene que ver con la suerte, y la suerte es loca, el que le toca, le toca. Pero el azar es lo que no depende de uno. Es más fácil decir es una lotería y te saca la responsabilidad. Claro. Digamos. Sí. Pero no, hay una responsabilidad tanto en el que ejecuta como en el que ataja. Claro. Y obvio que hay azar. Si ustedes ven, mi director de cine preferido es Woody Allen. Ustedes ven la película Match Point, en todas las películas está la importancia del azar, pero en la película Match Point, cuando tira la pelota, no me acuerdo qué alhaja era, la tira al río, pega en la baranda, y bueno, la estoy spoileando para los que no la vieron, pero la tienen que ver. Y después cae adentro, no cae afuera, ¿no? Y bueno, el diablo mete la cola, el azar juega, pero bueno, cuanto más estés preparado, por eso la pregunta es ¿preparación o suerte? Sí. Mucha gente dice esta frase, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Cuanto más preparado estás, frase, me encanta, más reducís el margen de error. Es imposible, por lo que preguntaba ahí, me olvidé tu nombre. Juan Manuel Ruiz. No, Carolina. Carolina. Lo que preguntaba Carolina, que
que me decía lo predictivo. Es imposible predecir. Ujú. Es imposible. Sí. Pero también es muy importante tener un arquero ataja penales, porque por ejemplo Boca ahora llegó a la final de la No, Copa total. Libertadores de América porque tiene un arquero ataja penales. El Aparte que chiquito. es un buen arquero, El chiquito Romero, ¿no? Romero. pasó tres instancias por penales. Ajá. Y antes lo tenía Agustín Ross. Bueno, pues sí. Entonces, sí. Muy, muy, muy interesante, de verdad. Dejamos a las personas interesadas en este tema muy inquietas, muy interesadas en la lectura del libro El Penal Mental. Su autor Marcelo Roffé, junto con Tobías Roffé, y él mismo nos dice, es una investigación muy importante que se ha hecho con un importante número de ejecutantes y arqueros, entre otros, 60 personas, para arrojar también ideas y conclusiones, tiro penal, suerte o preparación. Gracias, Marcelo, por estos minutos con Radio Red. Bienvenido, es un placer conversar con usted, ¿ah? Bueno, es un placer y déjeme decir que está en librerías El Nacional y Panamericana. Puede ser que son las dos más importantes de Colombia. Y bueno, agradecer también a mi hijo Tobías, que me acompañó y fue el motor de este libro. Qué bien, bien por Tobías también, coautor del libro. Él es Marcelo Roffé, el libro El Penal Mental, que usted ya leyó. Muy Carito. bueno, muy bueno. Y además habla también, sabe, de un aspecto muy importante de lo que estaba hablando ahorita de la preparación del arquero y cómo lo que pasa, por ejemplo, con arqueros como el Dibu, que se mueven, que van y les hablan, la que van y juegan, tocan, salen, sí. cómo eso también influye de verdad en la toma de la decisión y en la predicción que puede tomar el jugador para el lanzamiento del penal. De verdad Sí que se es muy puede interesante. preparar uno, Claro, ¿no? ¿aparece algún Claro. capítulo sobre que están ahí en una toalla con los penaltis? ¿Se desaparece la toalla? No, ahí no está ahí, Ah, ya. porque eso pasó en Colombia. Ay, nos deja una palomita que la habló el escritor. Claro. Oiga, recomendado el documental de Roberto Bayo, que es una Muy animalada bueno. en Netflix. ¿El Divino se llama? Oiga, Muy bueno. pero de verdad que así como el de Beckham, que trata ese lado contrario al que siempre hablamos de los deportistas, esta parte del ser humano, de lo que significa levantarse, de cómo se aleja de su familia, además. Como es persona Roberto y Bayo. jugador Roberto Bayo, ¿no? Y al que Claro, todavía- por favor. tremendo. Y al que todavía le preguntan, oiga, y si algo pudiera cambiar, él dice, el penal. El penal, penal. claro. Sí. O sea, no ha podido. Juan Manuel, es que esa frase la voy a poner junto a otras que yo tengo ahí que me guían, ¿no? Yo sé cuál. Y cuál... Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Sí, es que averigüé, ahorita la googleé, que Ajá. el doctor Google siempre tan atento. Y la frase es originalmente de Thomas Jefferson. Ah, Dice, yo creo mucho en la suerte y he descubierto que cuanto más trabajo, más suerte tengo. claro. Qué buena frase. Sin Por duda. no decir qué berraca frase. ¿no? Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Qué buena frase. ¿Quiere cambiar usted la suerte desde el tiro penal? Trabaje más, Picasso, prepárese más. Claro, es Picasso- que chévere lo que dice él, ¿no? En el documental de Beckham también lo muestran, ¿no? Ujú. Como tiro libres. Ah, Dele, tiro libre, Todo el tiro libre, tiempo. tiro libre, Toda tiro la libre, tarde tiro en libre, eso. tiro libre. Pica- el papá no le daba a descansar. Además, los tiros de esquina también. También, Picasso mire allá, pa, dele, decía- dele. Picasso decía, la inspiración existe, pero es mejor que cuando llegue te encuentre trabajando. Guillermo Rodríguez, periodista de Radio Red, me manda esta estadística. Dice, Lionel Messi ejecutó en su carrera o ha ejecutado hasta ahora 151 penales. Anotó 119 y desperdició 32. 25 atajados, 7 errados. Imagínese. Cristiano Ronaldo, 195 penales en su carrera, anotó 164, desperdició 31. 20 atajados y 11 desviados. Bueno, el penal mental, está en la ¿Sabe cabeza cuál es- también el asunto. ¿ah? ¿Sabe cuál es el equipo que más tandas de penales ha disputado en toda su historia? ¿Cuál? ¿Cuál? Póngale. Argentinos Juniors. 25 tandas ejecutadas Ajá. y ha logrado 20 victorias, un porcentaje del 80% de efectividad. Wow. Muy bien. Bueno, Segundo Boca y el tercero Barcelona de España. bueno, ahí está, todo está en la mente, ¿no, muchachos? 8:59.